En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Entre oficios, entre poesía, narrativa, ensayo, crónica, entre sueños. ¿Por qué llegaron hasta aquí? ¿Por perseverancia? ¿Por el trabajo con voces auténticas de autores colombianos e internacionales? También llegaron hasta aquí por convicción. ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Cómo llegaron a ser independientes? ¿Aprendiendo? Hoy, en este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales, recorreremos esos caminos de aprendizajes de una editorial que siempre sale a la luz cuando hablamos de edición independiente en Colombia. Conoceremos los procesos de un proyecto que se ha consolidado desde el 2005 como una apuesta editorial con autores que son un ejemplo de la creatividad y la diversidad cultural de nuestro país. Bienvenidos a un viaje en donde la edición, la literatura, la historia, el arte y el diseño convergen literalmente en una familia. Bienvenidas a las rutas arriesgadas de la independencia. Bienvenidos a los recorridos del Taller de Edición Roca, un camino por la libre circulación del libro y las ideas. En esta nueva conversación, en Noviembre Independiente 2021, queremos celebrar nuestro oficio editorial. Por eso hoy nos acompaña uno de sus editores que hace parte de la historia de la edición en Colombia, Luis Daniel Roca. Luis tiene estudios en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Colombia y en Chile. Fue editor del CERLAC, que es el Centro Regional para el Fomento del Libro. También fue fundador del CELAC, que es Impresores Editores, y de la REIC, que es la Red de Editoriales Independientes. Luis además fue galardonado en el 2005 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes e IDARTES, por la constante defensa de la edición independiente en el país, así como por su compromiso con la literatura colombiana. Hoy queremos celebrar ese galardón, también queremos celebrar una vida del mundo de la edición y también la vida que seguirá siempre de Taller de Ediciones Roca. Hola Luis, bienvenido a este programa, bienvenido a la aventura de tu editorial. Gracias, María Elvira. De verdad felicitamos esta iniciativa de Siglo del Hombre. Agradecemos también a la emisora de la Universidad Jorge Tadeo, con la que hemos tenido relaciones desde hace muchos años con la universidad. Y encantado de poder ser parte de este mes emblemático de la edición en Colombia, Noviembre Independiente, muy saludable para el clima de nuestras editoriales y el progreso. Sí, precisamente por eso que dices, Luis, por ese clima que queremos generar. Nosotros desde nuestra editorial, desde Siglo del Hombre Editores, queremos conversar con amigos, con colegas, para conocer y ver cuáles son esos retos y esos procesos que nos han ido acompañando en este tiempo. Muchas de esas aventuras nos permiten a nosotros aprender cosas y muchas de esas aventuras y de nuevos proyectos terminarán en alianzas o en nuevos espacios culturales. Por eso hoy quiero preguntarte, Luis, y que le cuentes a quienes nos están escuchando, ¿cuál es el proyecto de viaje de Taller de Edición Roca? ¿Por dónde vamos a viajar y a dónde nos vas a llevar hoy? Bueno, el viaje sería, como dijimos antes, como remontar montañas, remontar fronteras, establecer vínculos con otros países, unir nuestro país, nuestras regiones, compartir la sabiduría que contenida en los libros, sabiendo que cumplen una función social muy importante y que la responsabilidad que tenemos los editores, los que nos hemos lanzado a esta aventura, es un compromiso que tiene que tener muy largo aliento y por lo tanto tenemos que luchar por fortalecer este movimiento de las editoriales independientes en América Latina y en otros países del mundo donde también la situación de las editoriales independientes es muy similar a la nuestra. Pensar en los Andes como escenario de viaje es una metáfora que funciona muy bien para describir un poco el ecosistema del libro y cómo viaja el libro.
Los Andes, que son la gran promesa de ese gran espectáculo, ¿no? Esa gran posibilidad creativa, pero que son imposibles de cruzar estas montañas de forma rápida. Hay que hacerlo poco a poco, en proceso, en alianza. Y ahí me lleva a otra pregunta de algo que ustedes han dicho en diferentes espacios, y es el sentido del nombre de Taller de Edición Roca. El nombre Taller. Es una idea muy bonita y quisiera que profundizáramos por qué taller. Después de estar buscando la identidad editorial, de prestar servicios editoriales, siempre tuve la idea de hacer mis propios libros. Hacíamos muchos libros para universidades, ahí está la Tadeo, por ejemplo, la Universidad de los Andes, también, la Javeriana, en fin. Pero tenía siempre la idea de tener un sello propio y de darle un nombre y de convertir el oficio editorial, porque es un oficio, en una actividad de aprendizaje. Esto tiene que ver con el nombre de taller, con el pulimento de la piedra en las catedrales. Y entonces es lo que hemos ido construyendo en Taller de Edición a través de pasantías, convenios con universidades, ahora último interrumpidos a raíz de la pandemia, pero sí lo hemos hecho durante muchos años, es enseñar los rudimentos de lo que es la actividad editorial, de cómo se hace un libro, de la historia, de dónde vienen las diferentes tipografías, cómo se ha evolucionado en las múltiples formas de impresión que ha buscado el ser humano, que ha buscado el hombre a través de la historia para comunicar sus ideas, para entregarlas a las comunidades en sus diferentes entornos. Eso es Taller de Edición. Aquí siempre aprendemos en el mundo editorial, siempre existe un proceso de aprendizaje permanente. Como hablábamos en algún momento, ningún libro es igual a otro, cada libro tiene su propia identidad y cada libro hace su pequeña biografía. El Taller de Edición mantiene esa línea de querer aprender juntos, de enseñar lo que sabemos, de experimentar, estar permanentemente entroncados en lo que es el universo del libro. Viaje con Luis Daniel Roca, estamos recorriendo los Andes en este nuevo capítulo de Cartografías Editoriales en el marco de Noviembre Independiente. Estas son conversaciones para hablar de la edición independiente en Colombia, quiénes son sus representantes, qué ha ocurrido y cómo han llegado a consolidarse como una editorial. También estamos conversando sobre cómo una editorial finalmente es un espacio de aprendizaje y de experimentación. Y bueno, en un espacio donde vamos a llevar la creatividad a su máxima expresión, tenemos que tener herramientas básicas, un equipaje, una caja que nos va a permitir sacar las cosas esenciales para Taller de Edición Roca. Hemos llegado a la parte del equipaje y ahí, Luis, tengo que echar varias cosas que dije al principio. Yo hablé de la literatura, de la historia del arte, del diseño, porque todo esto hace parte de la familia Roca. Todos ustedes logran echar todas esas áreas temáticas en la maleta por sus experiencias, por sus estudios. Cuéntanos cómo se convirtieron en una editorial familiar. A tu pregunta sobre por qué Taller de Edición Roca se fue convirtiendo en una empresa familiar, te cuento que yo trabajaba por mi cuenta. Como consultor estuve un tiempo en el CERLAL y posteriormente también estuve en una ONG francesa que trabajábamos temas de tecnologías apropiadas, pero después decidí, a raíz de un premio de literatura que organizamos con la multinacional Móvil, el premio Pegaso de Literatura, decidí poner mi oficina por mi cuenta y desde allí comenzar a prestar asesorías a diferentes instituciones y a seguir haciendo libros, siempre con la idea de hacer libros nuestros libros de nuestro sello. En esa época se vinculó Juan Pablo Roca, como ya te comentaba. Después apareció Gabriela Roca, que ya tenía también alguna experiencia, y con ella empezamos a gestionar todo lo que es la administración y gestión de la editorial. Posteriormente apareció Juanita Roca, graduada de Historia en la Universidad Javeriana, y detrás de Juanita llegó entonces la última de nuestras hijas, que es Camila Roca, graduada en literatura también en la Universidad Javeriana. Digo nuestras hijas porque aquí está otro personaje que es mi señora, mi compañera durante muchos años, Luz Marina Toro, abogada, que siempre me ha apoyado en todas las iniciativas que he tenido en el sentido de hacer una empresa, de dedicarme a la edición de libros, y ella es la persona que siempre nos está apoyando, aconsejando, asesorando toda la parte
jurídica y es un personaje que, si bien no está aquí, como dije, en las tareas de la editorial diarias, está permanentemente enterada de todos nuestros quehaceres. En mi trabajo de interacción con mis hijos, hago un énfasis especial en enseñarles lo que he ido aprendiendo a punta de logros y también fracasos y dificultades a lo largo de todos estos años que llevo con las manos untadas de tinta, como me dijo alguna vez un impresor, que cuando uno se untaba las manos de tinta no iba a poder abandonar ese camino. Entonces, además de haber aprendido las técnicas de impresión, después ya pasamos a especializarnos más en la parte editorial exclusivamente. De tal manera que aquí en Taller de Edición trabajamos todo lo que significa la parte de preprensa y entregamos los archivos a las imprentas que le hemos solicitado ofertas para imprimir nuestros libros. Luis, tú has hecho siempre un énfasis importante en describir paso a paso cómo llegaste a fundar Taller de Edición Roca, y en ese punto me gustaría que le contáramos a los que nos oyen, los que nos están acompañando en este viaje por los Andes, en qué momento te reconoces como editor independiente y qué entiendes tú como una editorial independiente. Esto con un propósito divulgativo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de editoriales independientes en el caso de Taller de Edición Roca? Pues el camino para encontrar palabras y definir la actividad que muchos hacíamos en Colombia antes de autodenominarnos como editoriales independientes fue justamente ese, encontrar esa palabra, saber que existía mucha gente, muchas iniciativas en diferentes partes del país de personas que querían y que estaban haciendo libros. Pero esto viene a consolidarse, digamos, en el año 2007, cuando Colombia es un país invitado de honor a la Feria de Guadalajara, y por un llamado de una iniciativa que tuvo Clarisa Ruiz, conocida por todos en el medio cultural del país, se lanzó la idea de que formáramos un grupo de editoriales que todavía no sabíamos que nos íbamos a llamar independientes, pero que estábamos haciendo esa labor. De tal manera que a partir de allí fuimos en representación de la edición independiente colombiana a esa Feria de Guadalajara 2007. Debo recordar y reconocer que hubo un apoyo importante por parte del gobierno, del Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores, del CERLAC. La Cámara del Libro todavía no nos miraba con muy buenos ojos, pero poco a poco fuimos construyendo, como les digo, una relación de amistad, de solidaridad, de colaboración, y es a partir de ese año, digo yo, que realmente el lenguaje de la edición en Colombia empieza a encontrar unos nuevos términos para autodefinirse. Primero, edición independiente, luego editor independiente, luego bibliodiversidad. Y de ahí en adelante empezar a trabajar temas o a pensar en temas como políticas públicas, como bibliotecas, como librerías, libreros, distribución y transmisión de conocimiento e ideas en libertad. Hoy vamos de viaje por los Andes, vamos en compañía de Taller de Edición Roca, puntualmente de Luis Roca, quien nos ha guiado por el proceso que ha llevado él, pero también el que ha llevado la edición independiente en Colombia, esa búsqueda de la identidad, del nombre, finalmente de la libertad de publicar, de la libertad de la decisión editorial. Luis, quiero que en este recorrido paremos en 3 libros que son ya muy representativos o que nosotros asociamos con Taller de Edición Roca. Sé que ustedes tienen autores internacionales, sé que tienen traducciones, pero me voy a centrar principalmente en autores colombianos. Quisiera que nos contaras de uno de los primeros libros, que es La inteligencia de las flores. La inteligencia de las flores hace parte de una colección que llamamos Bolsillo de Duende. ¿Por qué? Porque son libros pequeñitos de un formato de 11 por 17 centímetros que le caben a un duende en un bolsillo. El nombre no es nuestro, surge de conversaciones de la serie, digo yo, de la colección, con Juan Manuel Roca y con Santiago Mutis. Un fin de año, no recuerdo bien el año, dijimos, bueno, hagámosle un regalo a nuestros amigos, a nuestros afectos. Y entonces surgió la idea de hacer este libro y regalarlo. Era un asunto de querer compartir una lectura que es realmente maravillosa. Y pues el libro se agotó muy rápidamente y circuló y empezó de boca en boca. Y dice, ¿de dónde se consigue ese libro? No estaba en las librerías, no se conseguía por ningún lado. Decidimos ya reimprimirlo, pero ya poniéndole un precio, y como ya teníamos algunos libros anteriores en librerías, pues entonces empezó a circular.
y de ahí han venido saliendo en el transcurso del tiempo unos 11 títulos y tenemos unos 3 o 4 más pensados. Depende de, como siempre, de las limitaciones económicas. Ese de Better Link tenemos la inteligencia de las flores, como tú lo has señalado, tenemos la vida de las termitas, tenemos también la vida de las abejas y la vida de las hormigas. Son lecturas que llevan a disfrutar la lectura, son textos que llevan al placer de leer, a sentir cuál es la magia de la lectura y de las imágenes sobre temas que son absolutamente universales. Bueno, y de Juan Manuel Roca y de Santiago Mutis, quiero pasarme a otra autora colombiana. No tiene nada que ver con poesía en este caso, vamos a hablar de un tema que es fundamental para Colombia, con el libro La Paz como Revolución M19 de Vera Grave. Cuéntanos un poco de este libro y de la relación con esta autora. La Paz como Revolución ya es una etapa mucho más consolidada del taller de edición. Vera la conocíamos de hace tiempo y estaba dando vueltas con su manuscrito, su tocho, como le dice ella, por varias editoriales, pero le habían sugerido que eso era muy grande, que eso había que quitarle por lo menos 200 páginas. Había que hacerle unas mutilaciones, digo yo, bastante grandes. Y nosotros aquí, sabiendo nuestras limitaciones económicas, le dijimos, no, eso lo hacemos así, vamos a trabajar ese libro como está, vamos a hacer el trabajo de edición, vamos a buscar las ilustraciones y vamos a sacar el libro. Así fue como salió La Paz como Revolución. Hicimos 1000 ejemplares en la época que se podía hacer, que nos lanzábamos a hacer 1000 ejemplares. Todavía algunos libros. Tenemos en proyecto otro libro que está terminando de escribir Vera Grave sobre temas similares que tienen que ver con el M19, con las mujeres en la revolución, dentro de la realidad y las dificultades que tiene nuestro país. No quisiera despedirnos sin hablar de un libro que es muy importante para nosotros como Siglo del Hombre por su autor, el libro de Julio Paredes, Encuentro en Lieja. Cuéntanos brevemente un poco de ese libro y tu relación con Julio. Bueno, con Julio también teníamos que en paz descanse, como debería decir. Él fue el que nos propuso que si nos sonaba la idea de hacer una reedición de ese libro, y inmediatamente lo cogimos con gran cariño, fuimos buenos amigos. Y con él no alcanzamos a hacer ningún trabajo editorial para la Universidad de los Andes, porque él estuvo en un buen tiempo a cargo del departamento editorial de la universidad. Y salió su libro, lo teníamos ahora, como suele suceder con los libros y con los autores, cuando ellos desaparecen, los libros empiezan a tomar cierta trascendencia, tal vez mayor que la que tuvieron cuando el autor estaba vivo. Encuentro en Lieja, pues tiene que ver con misterio, con investigación detectivesca y bueno, todavía nos quedan ejemplares, así que ustedes lo pueden encontrar en todas las librerías. Gracias por sumarte a este recorrido, por venir a Cartografías Editoriales, por compartir con todos el proceso de Taller de Edición Roca para llegar a la independencia. Bueno, gracias a ti, María Elvira, vuelvo a repetir, y a la universidad también, a Selma Márquez, al Siglo del Hombre. Esperamos que las actividades de Noviembre Independiente continúen y vayan tomando más fuerza. Ya se han hecho muchas cosas. Hay una feria que quisiera resaltar, que es una muestra en la Biblioteca Virgilio Barco, que es a finales de este mes, donde vamos a estar varias editoriales independientes, creo que van a ser cerca de 40. Va a ser un espacio para poder conversar e intercambiar con el público y con los lectores que se acerquen a ese espacio tan bonito que es la Biblioteca Virgilio Barco. Aprovecho también para contarles que a propósito de la 4ª versión de Noviembre Independiente, hemos decidido desde nuestra editorial, desde Siglo del Hombre Editores, celebrar nuestra independencia con libros que son una apuesta por los derechos y la equidad de las mujeres. Si entran a nuestra página web a libreriasiglo.com, encontrarán esa sección. Cuéntenos qué les parece, visiten todo lo que tiene que ver con Noviembre Independiente y pueden conversar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @Siglo del Hombre. Noviembre Independiente es posible gracias a la Cámara Colombiana del Libro, la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital para las Artes y DARTES, la ACLI, que es la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, y de todas las editoriales que participamos en esta gran celebración.
Gracias por sumarse a Noviembre Independiente. Toda la programación la tienen disponible en la página web de la Cámara Colombiana del Libro. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.